Estaba en casa 2 semanas antes de Navidad y los niños estaban en la sala de estar decorando el pequeño árbol artificial que sacamos del trastero. Estaban muy emocionados, haciendo preguntas sobre cuándo iríamos a casa de la abuela y el abuelo, si estarían los primos, si podríamos quedarnos a dormir como el año pasado. Les dije que sí lo haríamos. En ese momento, realmente lo creía. Entonces llegó la llamada. Mi mamá, con total seriedad, me dijo que no tendrían espacio para los niños este año. Como si fuera un problema de reserva de hotel. Dijo que la familia de mi cuñada estaría allí y que estaría demasiado lleno y sería demasiado ruidoso, y que las cosas ya estaban agitadas. Todavía puedes venir, dijo. Solo que sin los niños. Antes de que pudiera procesarlo, la voz de mi hermano intervino desde el fondo. Sí, ven tú sola. De todos modos, son demasiado ruidosos. Fue como un puñetazo en el estómago. Creo que solo dije, de acuerdo, y colgué. ¿Qué más había que decir? Me senté en mi cama durante mucho tiempo después de eso, tratando de encontrar la manera de darles la noticia a mis hijos sin romperles el corazón. No pude hacerlo, así que no lo hice. Les dije que los planes habían cambiado y que este año tendríamos nuestra propia Navidad especial en casa. Se quedaron en silencio. No lloraron, pero lo vi en sus rostros. No entendían por qué no íbamos. Simplemente asintieron y siguieron decorando como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. La parte que lo empeoró todo, ya había entregado todos los regalos. Una semana antes, los dejé en casa de mis padres para mantenerlos fuera de la vista de mis propios hijos. Siempre lo daba todo en Navidad. No se trataba de presumir. Simplemente así me criaron. Si amas a la gente, estás ahí para ellos. Les compré a mis sobrinos lo que habían estado pidiendo todo el año. Una Nintendo Switch para el más joven. Un iPhone reacondicionado para el mayor. Envolví cajas de rompecabezas, sets de Lego, figuras de acción y manualidades. Incluso incluí esos pequeños extras como calcetines, dulces y libros de Navidad. Pensé que estaba haciendo algo bueno esa noche. Después de la llamada, no pude dormir. No dejaba de pensar en lo fácil que fue para ellos descartar a mis hijos como si no importaran, como si fueran ruido de fondo. Así que, alrededor de las 10:30 de la noche, conduje de regreso a casa de mis padres. Todavía tenía una llave de repuesto. No había nadie despierto. Entré, fui directamente a la esquina del comedor donde había apilado los regalos y me llevé cada uno de ellos. Ni siquiera los habían movido. Seguían allí, como donaciones olvidadas. Los metí en el maletero de mi coche, cerré la puerta en silencio y volví a casa. No se lo dije a los niños. No se lo dije a nadie. Luego llegó la mañana de Navidad. Exactamente a las 7:10 de la mañana, llegó el mensaje de texto de mi hermana, todo en mayúsculas. ¿Dónde están los regalos? Están llorando. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. Vine yo sola, ¿recuerdas? Esperé. Nada. Ninguna respuesta. Ni de ella. Ni de mi mamá. Ni de mi hermano. Habían planeado todo su día esperando que yo lo arreglara todo, como siempre hacía. Yo era la que traía la comida, los regalos, la chispa. Yo era la que pagaba el coche de alquiler que mi hermana usaba cada Navidad para volver a casa. Ayudaba con sus facturas. Dejaba que mis padres usaran mi tarjeta para la compra, la gasolina, lo que necesitaran. Nunca llevaba la cuenta. Simplemente daba. Y todo lo que necesitaron fue una llamada telefónica para dejarlo claro. Mis hijos no eran bienvenidos. No tenían idea de que los regalos eran solo el principio. El día después de Navidad fue extrañamente silencioso. Sin mensajes de texto, sin llamadas, ni siquiera el habitual mensaje pasivo-agresivo de mi mamá diciendo, espero que hayas tenido un buen día. Probablemente estaban furiosos. Me los imaginé paseándose, susurrando sobre mí, confundidos sobre que había salido mal. Nunca preguntaron por qué me llevé los regalos. Nadie siquiera reconoció lo que dijeron por teléfono. Pero no estaba esperando una disculpa. Esa mañana, entré en mi aplicación bancaria y eliminé a mis padres como usuarios autorizados de mi tarjeta secundaria.
Había sido algo que hice discretamente un par de años atrás solo para hacerles la vida más fácil. La compra, la gasolina, pequeñas cosas aquí y allá. Lo trataban como un derecho tácito, pero ahora se había acabado. Al mediodía, mi mamá llamó, no para decir nada significativo, solo para decir que su tarjeta no funcionaba y si podía revisarla. Le dije que debería estar bien y terminé la llamada. Más tarde, le envié un mensaje a mi hermana. ¿Todavía necesitas ayuda para alquilar el coche para Año Nuevo? Respondió de inmediato. Sí, por favor. Justo iba a preguntarte. Le respondí, no puedo este año. Las cosas están ajustadas. No contestó después de eso. Sabía que estaba enojada. Probablemente pensó que lo hacía por despecho. Y honestamente, lo era, pero no por mezquindad, sino por claridad. Ya no iba a ser yo la que sostuviera la red mientras todos ellos fingían que estaban volando. Fui al armario y saqué todos los regalos que había recuperado. Mis hijos nunca supieron que estaban destinados a otra persona. Le di la consola a mi hijo y envolví los sets de Lego para el cumpleaños de mi hija, que era en enero. Me quedé con el iPhone. Estaba pensando en venderlo, pero terminé donándolo a un refugio local para mujeres que ayuda a adolescentes que han salido del sistema de acogida. Se sintió mejor que dárselo a un niño que ni siquiera diría gracias. Luego comenzó la campaña de culpabilidad. Mi tía me envió un mensaje al azar preguntando si todo estaba bien entre mi mamá y yo. Luego mi prima me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que mi hermana había hecho, algo vago sobre cómo algunas personas olvidan el significado de la familia. No respondía nada de eso. Para la víspera de Año Nuevo, mi hermana volvió a escribir. Los niños no paran de preguntar por qué los odias. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mis sobrinos, ellos no eran parte del juego, pero no se trataba de odiarlos. Se trataba de proteger a los míos. Así que respondí, no odio a nadie, pero todos ustedes olvidaron que mis hijos existen. Aún nada. La ironía, mi exmarido, que vive a 3 estados de distancia y siempre ha sido impredecible, se las arregló para enviarles a nuestros hijos un gran paquete. Regalos envueltos, tarjetas bien pensadas. Incluso incluyó un adorno hecho a mano con sus iniciales. Llegó tarde, pero llegó. Estaban encantados. Mientras tanto, las personas que veían cada año no les dieron nada. Ni una llamada telefónica. Ni una tarjeta. Ese fue el momento en que supe que no iba a volver. Ni el próximo año. Ni nunca. Estaban tan acostumbrados a que yo llenara cada vacío que nunca se dieron cuenta cuando empecé a quitar cosas. Pero estaban a punto de hacerlo. Las consecuencias no fueron ruidosas. Eso es lo que me sorprendió. Sin confrontaciones dramáticas, sin peleas a gritos, solo un lento silencio, como un tejido que se deshace puntada a puntada. Unos días después de empezar enero, mi mamá finalmente llamó de nuevo. Su voz era normal. Demasiado normal. Preguntó por los niños, preguntó cómo había sido nuestra Navidad, como si nada hubiera pasado, como si no los hubiera desinvitado. Respondí cortésmente, de forma breve. No saqué el tema, y ella tampoco. Ese era su truco favorito. Fingir que la herida no existe y luego actuar confundidos cuando empiezas a cojear. Terminó la llamada diciendo que esperaba que fuéramos a visitarlos pronto. Dije que lo pensaría. No lo hice. Creo que asumieron que todo volvería a la normalidad una vez que me calmara. Así hablaban de mí. Emocional, dramática, sensible. Todas palabras en clave para decir que deja de dar cuando se cansa de que la usen. Ese mes, no envié el dinero habitual para los medicamentos de papá. Él no llamó. Mi mamá sí. Dijo algo vago sobre problemas con el seguro. Le dije que la farmacia podría ayudarla a resolverlo. No dijo nada después de eso. Creo que finalmente se dio cuenta de que la tarjeta estaba realmente desactivada, que el grifo se había secado. Mi hermana me escribió 2 semanas después preguntando si podía cuidar a sus hijos durante el fin de semana para que ella pudiera ir a una boda. Simplemente respondí, no, lo siento. Sin excusas, solo la verdad. Su respuesta fue una sola palabra. Vaya.
Una semana después, la esposa de mi hermano me envió un mensaje. Dijo que no quería involucrarse, pero que los niños estaban muy tristes y que todos te extrañan. Ninguna mención de lo que había sucedido. Ninguna responsabilidad, solo culpa disfrazada de preocupación. No respondí. Estaba pasando más tiempo con mis propios hijos del que había pasado en meses. Sin correr de un lado a otro para hacer la vida de los demás más fácil. Sin gastar dinero y energía en personas a las que ni siquiera les gustaba tener a mis hijos en la misma habitación. Hacíamos chocolate caliente cada 2 noches, jugábamos con la Switch, dábamos largos paseos por el vecindario. Los vi sentarse en algo pacífico. Como si finalmente no se sintieran como ciudadanos de segunda clase en su propia familia. Una noche, mi hija preguntó, ¿por qué no fuimos a casa de la abuela esta Navidad? Le dije, porque no era un lugar para nosotros este año. Lo pensó por un segundo y dijo, está bien. Me gustó más nuestra Navidad. Y eso fue todo. Sin lágrimas, solo la verdad. Mientras tanto, comenzaron a formarse grietas en la maquinaria familiar. Me enteré a través de una prima que el coche de mi hermana se había averiado y no podía ir a trabajar. Que mis padres habían estado pidiendo ayuda con las facturas, que la esposa de mi hermano se quejaba de que, últimamente todo nos ha caído encima a nosotros. Estaban empezando a sentir el peso, el tipo de peso que yo solía llevar sin que se dieran cuenta. Cada pequeña cosa que yo solía hacer en silencio había estado sosteniendo mucho más de lo que imaginaban. Sin mí, los agujeros se hicieron visibles. Pero ninguno de ellos llamó para pedir perdón. Ninguno de ellos dijo, nos equivocamos. Y ahora no solo me había ido. Estaba observando. Y había terminado de hacerme la tonta. A mediados de enero, las cosas empezaron a volverse extrañamente transaccionales. El silencio se había acabado. No con disculpas o reconciliación, sino con solicitudes de Venmo. Solicitudes aleatorias y tácitas de mi mamá. $25 por aquí, 50 por allá. Una estaba etiquetada como, para gasolina. Otra decía, necesitamos comida. Nunca envió un mensaje ni llamó para explicar, solo enviaba la solicitud como si todavía fuera diciembre y yo siguiera desempeñando mi papel. No envié ni un céntimo. Una semana después, sonó mi teléfono. Mi mamá, sonaba agradable al principio. Demasiado agradable. Preguntó por los niños, qué estaban haciendo, cómo iba la escuela, como si no hubiéramos pasado la Navidad divididos por un muro invisible que ella construyó. La dejé hablar. Luego dijo, por cierto, envié un par de cosas por Venmo. ¿Las viste? Le dije, sí, las vi. Hizo una pausa, esperando que yo ofreciera algo. Como no lo hice, lo intentó de nuevo. Es que las cosas han estado un poco ajustadas últimamente. Le dije, ¿recuerdas lo que me dijiste antes de Navidad? No respondió de inmediato. Luego vino la excusa inevitable. No quise decirlo de la forma en que sonó. Es que iba a haber mucha gente este año. Intentábamos mantener las cosas simples, ¿sabes? ¿Simple? Y aparentemente la forma más simple de hacer espacio era eliminar a 2 niños de la ecuación. Le dije que no volvería a ayudar más, ni económicamente ni de ninguna otra manera. Soltó uno de esos suspiros tensos y entrecortados, y luego dijo, bueno, espero que esto no sea permanente. Seguimos siendo familia. No le respondí nada. Creo que ambas ya sabíamos la respuesta. Y luego, unos días después, sucedió algo extraño. Mi hijo entró en la cocina sosteniendo su tableta, con aspecto un poco confundido. Preguntó, ¿por qué el tío Tom dijo que a Santa Claus no le gustamos? Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? Me mostró la pantalla. Mi hermano había publicado una historia en Instagram, un vídeo corto, probablemente destinado a desaparecer en 24 horas, pero no lo suficientemente rápido. Estaba en su cocina filmando una pequeña caja de bloques de construcción de marca blanca sobre la encimera. Decía, supongo que así es la Navidad cuando alguien decide hacer de Grinch. De fondo, su esposa se reía y decía, el año que viene, simplemente les diremos a los niños que Santa es alérgico al drama. No dijeron mi nombre. No tenían por qué. Convirtieron a mis hijos en el chiste de una broma mezquina en línea.
Convirtieron una traición familiar en contenido para sus amigos. Mis hijos fueron excluidos y ahora se burlaban de ellos por ello, y les llegó a través de una pantalla que ni siquiera se suponía que estuvieran viendo ese día. Esa noche, entré en nuestro antiguo chat de grupo familiar, ese donde solíamos planificar fiestas y cumpleaños y enviarnos memes al azar. Nadie había dicho una palabra en él desde diciembre. Envié un solo mensaje. Podéis dejar de seguirme en la vida real también. Luego abandoné el chat. Nadie me contactó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera una defensa a medias. Pero aquí está lo que no habían pensado. Yo todavía tenía toda su documentación de impuestos. Cada año me enviaban sus formularios W2, sus recibos, capturas de pantalla e información de inicio de sesión. Yo presentaba todo. Les ayudaba a obtener mejores devoluciones, corregía sus errores. Nunca aprendieron a hacerlo por sí mismos. Mi hermana ya me había enviado los suyos por correo, como un reloj, la primera semana de enero. Un sobre Manila con su nota garabateada. ¿Puedes hacerlo antes del día 20? Necesito la devolución lo antes posible. Lo deslicé en un cajón y no lo toqué. Sin mensaje, sin advertencia, simplemente nada. Que lo resuelvan ellos este año, o que no lo hagan. Porque lo que nunca se dieron cuenta es que yo no era solo la que traía los regalos. Yo traía el conocimiento, el dinero, el apoyo, la estabilidad. Yo era la infraestructura invisible en la que todos se apoyaban. Y lo daban por sentado porque yo hacía que pareciera fácil. Ahora, pieza por pieza, lo estaba desmantelando todo, en silencio, a fondo, y estaban empezando a sentirlo. Llegó febrero y el ambiente cambió. No fue dramático. Fue el tipo de cambio que se cuela lentamente hasta que de repente es innegable. Mi hermana fue la primera en escribirme. Sin saludo, solo, oye, ¿ya has presentado los impuestos? Mi devolución suele llegar para estas fechas. Miré el mensaje un minuto y luego dejé el teléfono. Esperó un día antes de insistir. Madison, realmente lo necesito. Tengo que pagar el alquiler. ¿Puedes al menos decirme qué está pasando? Respondí al día siguiente. No he presentado nada este año. Tendrás que hacerlo tú misma. Respondió en menos de 5 minutos. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Llevo semanas esperando. No respondí, no porque estuviera siendo cruel, sino porque no me quedaba nada que explicar. Nunca me había dado las gracias cuando lo hacía. Ni una sola vez en los 7 años que me encargué de sus impuestos. Ni una tarjeta de regalo, ni una palabra amable, solo expectativa, solo suposición. 2 días después, recibí una llamada de mi papá. Eso era inusual. Empezó con una conversación trivial, preguntando por el tiempo, cómo iba el trabajo, si los niños estaban bien. Sabía lo que venía, así que esperé. Entonces lo dijo. He oído que no vas a ayudar con los impuestos este año. Lo confirmé. Se quedó en silencio, luego dijo, siempre hemos dependido de ti para esas cosas. Pregunté, ¿te refieres a de la misma manera que mis hijos dependen de tener una familia que los quiera cerca? Silencio. Finalmente, dijo, tu mamá no quería disgustarte. Las cosas se complicaron con las fiestas. Pero yo ya no estaba enojada. No realmente. Había superado esa etapa. Simplemente no confiaba en ellos y no les debía la estabilidad que nunca me dieron a mí ni a mis hijos. Le dije que esperaba que resolvieran las cosas y que tenía que irme. Esa semana, recibí un correo electrónico. De la esposa de mi hermano, de todas las personas. Tono formal, asunto, ayuda. Explicó que estaban tratando de refinanciar la casa y necesitaban ayuda para organizar la documentación financiera. Dijo, siempre habías sido tú la que se encargaba de estas cosas. Luego, casualmente, al final, añadió, sería genial recuperar ese iPhone si aún no lo has vendido. Era para Tyler y ha estado bastante disgustado. Lo releí 2 veces, preguntándome si hablaba en serio. No respondí. Pensaban que todo esto era temporal, que solo estaba siendo emocional, que eventualmente lo superaría, volvería al redil, retomaría la carga de nuevo.
Pero lo que no se daban cuenta era que los estaba viendo aprender a ahogarse. La amiga de mi madre, una mujer a la que apenas conocía, me envió un mensaje unos días después. Dijo que había oído que había drama y que esperaba que no dejara que un malentendido arruinara las cosas. Que la familia lo es todo. A ese ni siquiera respondí. Pero algo extraño sucedió cerca de fin de mes. Un paquete llegó para mis hijos. Sin remitente, solo una pila de libros, algunos dulces y una tarjeta que decía, «Sois muy queridos». Dentro había billetes de $200 escondidos entre las páginas. Mi hijo pensó que era de mi ex otra vez, pero yo sabía que no. Sus regalos siempre llegaban a través de Amazon. Este se sentía más personal. Quizás fue alguien de la familia que finalmente se dio cuenta de hasta dónde habían llegado. O quizás alguien vio cómo había cambiado la marea. Mis hijos estaban bien. Estaban más que bien. Estaban prosperando. Porque por primera vez, todo lo que se les daba provenía de alguien que los elegía. Las personas que solían ignorarlos ahora tenían dificultades, se las arreglaban como podían, incumplían plazos de impuestos, perdían acceso a dinero, pedían ayuda de formas que nunca antes habían tenido que hacerlo. Y todo lo que hice fue dejar de dar. Sin advertencia, sin pelea, solo ausencia. Una ausencia, resulta, que es más ruidosa que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Para marzo, me di cuenta de algo extraño. No había llorado ni una sola vez. Ni cuando excluyeron a mis hijos. Ni cuando saqué los regalos de debajo de su árbol. Ni cuando comenzaron a desmoronarse uno por uno, tratando de reparar el daño sin reconocer nunca la causa. No había llorado porque, por primera vez en años, no me sentía impotente. Me sentía libre. Una mañana, recibí un mensaje de mi hermano. Oye, mamá está en el hospital. Nada grave, presión arterial. Solo pensé que debería saberlo. Eso habría funcionado conmigo antes. La culpa vaga, la insinuación de que si no aparecía ahora, yo era la mala. Pero incluso eso se sentía diferente ahora. No me estaban informando por preocupación. Era un cebo. Respondí, espero que esté bien. Eso fue todo. 2 horas después, mi mamá me escribió desde su cama de hospital. ¿De verdad vas a dejar que esta familia se desmorone por una Navidad? Lo leí una vez y no respondí porque no se trataba de la Navidad. Se trataba de años de ser el plan B, la que arreglaba las cosas, financiaba las cosas, lo resolvía todo mientras mis hijos eran tratados como ruido de fondo. No fue un momento, fueron 1000 pequeños momentos. Esta vez, simplemente dejé que se acumularan hasta que tuve suficiente. Por la misma época, llegó una carta por correo, escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Mi hermana. Eran 2 páginas. Escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas, cómo extrañaba cómo eran las cosas antes, cómo los niños, sus hijos, seguían preguntando cuándo volverían a ver a la tía Madison. Nunca mencionó lo que dijo por teléfono esa noche. Nunca mencionó el comentario de todos modos, son demasiado ruidosos. Solo dijo que, todos estábamos estresados. Creo que olvidamos cuánto haces por todos. Esa parte me hizo reír. ¿Olvidamos? No, lo dimos por sentado. No, te tratamos a ti y a tus hijos como una ocurrencia tardía. Olvidamos. Doblé la carta y la puse en el cajón con sus documentos de impuestos. Aún sin tocar. En abril, reservé un viaje para mí y los niños a un lugar cálido. Solo nosotros 3. Nos alojamos en un hotel, pedimos servicio de habitaciones, nadamos en una piscina en la azotea. Los vi reír de verdad, sin tratar de ganar la atención de nadie ni competir con los primos ni andar con pies de plomo. Hicimos una videollamada con su padre mientras estábamos allí. Él lo estaba intentando, a su manera torpe. Preguntó si habían recibido su paquete de Año Nuevo, y sonrieron y levantaron el adorno hecho a mano que les había enviado. Estaba desigual y un poco torcido, pero era suyo, y venía de alguien que se preocupaba. Cuando volvimos, vi un último mensaje en mi bandeja de entrada de mi mamá. Haremos un brunch familiar el próximo fin de semana. Espero que traigas a los niños. A todos les encantaría verlos. Ahí estaba, traigas a los niños, no solo, ven tú sola.
Lo miré durante un rato y luego lo borré sin responder, porque no extrañaban a mis hijos. Extrañaban lo que mis hijos representaban. El sentimiento de familia, la calidez, la conveniencia, la ilusión de que eran buenas personas porque alguien más, yo, estaba haciendo el trabajo pesado. Ya había pasado años construyendo un puente. Ellos le prendieron fuego. Y ahora, incluso mientras observaban el humo, todavía no habían aprendido a construir nada por sí mismos. Ya no estaba enojada. Simplemente había terminado. La puerta no se cerró de un portazo. Ni siquiera crujió. Simplemente se cerró y así permaneció.